Este video va de las impresiones que tiene el ex campeón Khabib Nurmagomedov sobre la revancha entre Makhachev y Oliveira en el UFC 294 en Abu Dhabi. Yo no me las esperaba, tomando en cuenta lo que decía o lo que dijo para el primer combate y el resultado, que fue una victoria aplastante para Islam. Soy José y esto es Fans Combat. No puedes convertirte en un campeón de la clase de Khabib sin aprender cualidades como la moderación y la precaución. El peleador ruso, que se retiró invicto del deporte en el 2020, hablando sobre la próxima revancha por el título de 155 libras de su protegido y amigo Islam Makhachev contra Charles Oliveira, dijo que las cosas podrían ser más difíciles de lo que muchos piensan, que Islam no puede cometer el error de subestimar a Charles. La mayoría no le da ninguna oportunidad a Oliveira en ese combate, entre otras cosas, por ser en Abu Dhabi y, repito, por el resultado del combate anterior. Khabib va un poco en contracorriente. El ruso piensa que el haber perdido la primera pelea y que nadie esté esperando casi nada de él puede tener un efecto liberador que lo haga mucho más peligroso. Además de no tener presión, allá haber peleado una vez le puede permitir hacer ajustes. También la pelea que tuvo Islam con Volkanovski le pudo haber dado luces o una guía que antes no tenía sobre cómo enfrentar de la manera correcta a Islam Makhachev. Por eso la recomendación de Khabib para Islam es que debe tener el doble de cuidado el próximo 21 de octubre en Abu Dhabi. Muchos peleadores prefieren evitar revanchas y buscar nuevos oponentes precisamente por este factor de conocimiento. Sin embargo, por las condiciones actuales de la categoría, el duelo Oliveira-Makhachev 2 era lo que exigía el peso ligero. Charles "The Bronx" Oliveira viene de una sólida victoria vía TKO sobre Beneil Dariush, quien había vencido a rivales top del peso ligero y salía como favorito para imponerse ante Oliveira. De haber sido así, hubiese sido el contendiente y no hubiese habido revancha. Del lado de Islam Makhachev, sus números son perfectos, lleva una racha de 12 victorias consecutivas y no pierde desde octubre del 2015. Pero después de su victoria contra Volka, contradictoriamente, luce más vencible que antes, que cuando venció a Charles Oliveira. Ambos son la crema innata de las 155 libras. Las palabras textuales de Khabib cuando le preguntaron cómo veía la revancha entre Islam y Charles Oliveira fueron: ¿cómo veo la revancha? Definitivamente será una pelea más difícil. A Islam le supondrá más riesgos. Es decir, Oliveira no tiene nada que perder. Ya cayó en la primera pelea y la gente no espera tanto. Si en el primer enfrentamiento estaba nervioso o tenía alguna inquietud, ahora ya no. Pero de todos modos, no creo que sea una pelea fácil para ninguno de los dos, aunque especialmente para Islam. La segunda será más dura que la primera. Esta es mi opinión puramente personal. ¿Crees, como dice Khabib, que la revancha será un duelo más igualado que el primero? Deja tu comentario. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.